El sábado pasado fue un tiempo hermoso con los jóvenes. Vino la iglesia de Trincheras y pudimos compartir ahí con ellos. Y fue hermoso porque el Señor habló a nuestras vidas a través de su palabra, en un mensaje que el Señor movió a mi corazón a poder compartirlo. Porque es un tema que siempre lo hablamos, es un tema que lo compartimos y damos a veces mensajes, ideas, las cuales los guardamos y los practicamos. Pero muy pocas veces, no sé por ahí si lo hemos estudiado en profundidad. Y es acerca del tema de la murmuración. La murmuración. Y es un tema que los jóvenes ya lo escucharon. Es un mensaje que yo ya compartí. Y vi la necesidad no que solo los jóvenes entiendan estos conceptos, estos principios, estas verdades y lo apliquen, sino todos como iglesia. Que como iglesia podamos mantenernos firmes en esta convicción y en esta verdad que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Así que acompáñenme ahí a la carta de Santiago y vamos a estudiar Santiago capítulo 4 y vamos a tocar tan solo 2 versículos, versículo 11 y 12. Pero antes de esto, quiero expresarles el corazón de Dios para la iglesia. El corazón de Dios, cómo Dios quiere ver a su iglesia acá en la tierra. Fíjense Salmos, le leo nada más porque ya buscaron Santiago, les leo ahí Salmo 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, no solo habitar y estar entre nosotros, reunirnos, sino que habitar, estar entre nosotros en armonía, juntos en armonía. Que podamos disfrutar y que la unidad de la iglesia sea completamente fuerte y firme. Sea una iglesia firme y fuerte en la palabra de Dios y en la unidad. Y este es el corazón de Dios para su iglesia. Pero muchas veces eso no sucede. Muchas veces estas cosas no pasan, tristemente. Cuando el deseo de Dios es la iglesia practica otras cosas. La iglesia vive otra cosa. La iglesia tiene tendencias hacia otras cosas. Por lo tanto, el Señor en su palabra nos va a escribir, nos va a impactar en nuestros corazones referido a este tema de la unidad y nos va a mostrar en todo el Nuevo Testamento cómo este tema de la unidad fue varias veces un problema. No es solamente que en la actualidad pasa el tema de los conflictos, las discusiones, las murmuraciones, sino que viene desde que nació la iglesia. Vamos a pasar por varios versículos y vamos a ver esto, ¿sí? Los conflictos que había en cada iglesia, ahí en la iglesia primitiva. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La iglesia de Corintio constantemente estaba en divisiones por el conocimiento que ellos querían adquirir. Decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y aquel que quería ser más espiritual y dejarle a todos por el piso, yo soy de Cristo. Mirá, usted que dice que son del hombre, yo soy de Cristo. Pero no lo hacían de una forma positiva, sino que querían competir entre sí.
Y este le decía uno al otro, mirá, Pablo es bajito, no tiene tanta elocuencia como Apolos, y ya empezaban las discusiones, el conflicto. Y esto traía división. Filipenses también 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Todos conocemos a estas dos personas porque tenían conflicto. Porque tenían un conflicto constante, tanto que Pablo tuvo que hacer esto. Imagínense que yo digo, no voy a nombrar personas, pero voy a decir, vos ponete de acuerdo con él, porque no puede ser así la cosa. No pueden estar peleados, no pueden estar murmurando uno del otro. Eso estaba haciendo Pablo acá, porque había conflicto en la iglesia. Había conflicto constantemente. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Os mordéis, parecían bestias, peleándose los unos a los otros, constantemente. Pasaba en la iglesia primitiva, pasa hoy también. Y el libro de la unidad, Efesios 4:1-3, dice, y yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la unidad estaba siendo atentada, la unidad se estaba rompiendo. ¿Por qué? Por conflictos. Porque uno le decía uno al otro, otro tenía otra opinión, mirá qué dijo aquel, mirá qué dijo lo otro. Y Pablo ruega a la unidad. Todos los discípulos y en toda la historia de la iglesia se luchó con esto, con las divisiones. Con las divisiones. A veces podemos pensar, somos una iglesia fuerte, firme, y lo sabemos. Pero si no decimos, bueno, tenemos que mantener la unidad y nos dejamos, la iglesia se puede dividir. Puede llegar a dividirse. Entonces tenemos acá a Santiago. Santiago, el propósito de Santiago es escribe a judíos que estaban esparcidos por todos lados, diciendo, así se ve la fe cristiana. Así se ve la verdadera fe genuina. De esta forma se vive. Si vos te decís ser creyente genuino, bueno, así se debe ver. Entonces él habla de la fe, habla de practicar esa fe, y Santiago es conocido también por hablar acerca de la lengua, de cómo algo tan pequeñito en nuestra boca dice que puede encender un bosque entero. Esto es como el timón de un barco que puede mover de acá para allá. Es tan peligroso que puede destruir un montón de cosas. Alguien me decía hace una semana, hay cosas que no se puede volver. Y una de esas eran las palabras. Vos decís algo y ya está. Ya no podés ahí volver. No, devolveme lo que dije y olvidalo. No es acá como los hombres de negro que le pones ahí y olvida todo lo que decís, ya está. Y tu lengua puede destruir absolutamente todo. Entonces Santiago nos muestra esto. La lengua, y también nos va a mostrar ahora acerca de la murmuración. Que la fe genuina de un cristiano, si vos sos un creyente verdadero, tu vida no debe ser en un constante de murmuración. Y vamos a leer ahora sí. Capítulo 4, versículo 11 y 12. El título en sus Biblias, en versión Reina Valera, dice, juzgando al hermano. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres
para juzgar a otro? El título de este mensaje es El pecado de la murmuración. Para los que están anotando, el pecado de la murmuración. Y el primer punto es el mandato de no murmurar. El mandato de no murmurar. Y vamos a agarrar este fragmento. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago acá empieza y dice hermanos, hermanos. Esta palabra hermanos significa mucho, porque acá él les dice, ustedes son mis hermanos, por lo tanto, ustedes son creyentes, ustedes son hijos de Dios, somos hermanos en la fe. Los creyentes podemos caer en esto. Los cristianos caemos en la murmuración, caemos en hablar, caemos en usar esta lengua con motivos equivocados e incorrectos y motivaciones equivocadas e incorrectas. Y él les dice, hermanos, ustedes que son mis hermanos. Y también esta palabra hermano nos da la idea de la unidad y de la relación que tenían entre ellos. Está hablando en plural. La relación que tienen entre ustedes, ustedes son hermanos. Su relación es como de familia, incluso más que la familia. Siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. El Señor pone a la familia de la fe mucho más profundo que la familia de la sangre. Ustedes son hermanos. Y Él hace mucho énfasis en esto. Esa relación no la tienen que olvidar jamás. Hay un vínculo tan fuerte entre ustedes, acá Iglesia Bautista Misionera, hay un vínculo muy fuerte entre ustedes que deben entenderlo. Son iglesia, son el cuerpo de Cristo. Ustedes van a pasar la eternidad, mirá al que está a tu lado. Se van a ver para toda la eternidad. Vamos a reunirnos y vamos a cantar a nuestro Dios juntos. Por ahí cantando al Señor, glorificando su nombre en la gloria, por ahí miro al lado y está Jorge ahí. Es mi hermano. Acá vos tenés que desear el bien al uno al otro. Tenés que querer edificar, amar, cuidar, proteger a tu hermano. Cuando ahí el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Su respuesta tenía que ser sí, vos sos guarda de tu hermano. Vos tenés que cuidar a tu hermano porque hay un vínculo muy fuerte. Entonces Santiago hace esto, hermanos. Y lo dice, no murmuréis los unos de los otros. Esta palabra murmurar, ahí en el texto original es kata, que significa en contra, y la leo es hablar. Entonces nos da la idea de hablar en contra. Hablar en contra, y quiere decir calumniar o difamar, desacreditar o dañar la reputación de alguien. Hermanos, no hablen uno en contra del otro tratando de dañar su reputación o su imagen. No lo hagan. ¿Y por qué digo que es el mandato de no murmurar? Porque en todo este fragmento es un imperativo, es una orden. Y siempre estamos tratando de decir, bueno, yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero obedecer su palabra. Yo quiero obedecer sus mandamientos. Cada imperativo que nosotros vemos en la Biblia son las órdenes de Dios y debemos obedecerla. Pero el Señor sabe que nos cuesta. ¿Recuerdan ahí cuando estudiábamos el afán y la ansiedad?
el Señor decía, no estén afanosos. Era un imperativo, era una orden y ahí se quedaba. Pero ¿qué hacía el Señor? Luego daba un argumento de por qué no teníamos que afanarnos. Porque Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que nosotros vamos a caer. Pero tenemos que obedecer. Este es el mandato. No hablemos en contra de nuestro hermano. No debemos hacerlo. Ahora anotá esto en tu cuaderno, decir, este es mandamiento de Dios. No debo hablar mal de mi hermano, ni de nadie. No debo hablar en contra de, para difamar a alguien. Y esta palabra, murmurar, aparece tan solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Y en el contexto que siempre aparece esta palabra, aparece de forma negativa. Y aparece no que los cristianos hacen, sino que los no cristianos hacen sobre los creyentes. Fíjense, Primera de Pedro 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, ahí aparece esa palabra, murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Acá vemos como los no cristianos murmuran de los creyentes como de malhechores, estos malhechores, estos delincuentes. Luego vemos, esta palabra se usa en una forma muy, muy fuerte y negativa ahí en Romanos, cuando Dios entrega al hombre a sus peores pecados. Cuando ve que el hombre ya está entregado a sus pecados, el Señor dice, bueno, te entrego a tus pecados. Y dice eso en Romanos 1, 28 al 30. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias. Y fíjense ahí en el versículo 30, menciona murmuradores. Y luego da una lista más amplia de más pecados a los que Dios entregó, a los que no le buscan. Entonces esto de la murmuración, Santiago lo pone de una forma muy fuerte. Esto hacen los que no conocen a Dios. Esto hacen aquellos incluso que le insultan a ustedes por ser creyentes. Pero Santiago en cambio dice, hermanos, ustedes no murmuren. Y acabamos de ver todos los pasajes donde por la murmuración la iglesia estaba en conflicto. La iglesia de Corinto siguió por mucho tiempo. Y otros padres de la iglesia escribieron a Corinto, porque la iglesia ya estaba a punto de dividirse por este tema de hacer grupos por quién era mejor que otro. Y cómo unos le tiraba una a otra cosa y la iglesia se dividió. Entonces esto pasa en la vida del creyente. Pero el Señor dice, no murmuren. Ahora, podemos decir, bueno, no murmuro, está bien, no hablo en contra de mi hermano. Ya está. Pero vamos a ver cómo se ve la murmuración. Vamos a ver de forma práctica qué puede pasar en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto lo digo porque conozco mi propio corazón. Y nosotros conocemos nuestro propio corazón. Y si lo examinamos y pedimos que Dios nos examine nuestro corazón, lo vamos a ver de forma clara. Entonces la murmuración no solo está conectado con lo que nosotros decimos, sino con la intención con la que la decimos. Hay una intención y una motivación por la cual la decimos. Perdón. Entonces, para los que están anotando, ahí un subpunto. ¿Cómo se ve y cuándo se ve la murmuración? ¿Cómo se ve y cuándo se ve la murmuración? En primer lugar, ahí, la murmuración se ve cuando lo que digo está motivado
por querer mostrarme como superior a otros. Repito, cuando lo que digo está motivado por querer mostrarme como superior a otros. Esto puede ser por envidia, esto puede ser por competencia. Yo estoy compitiendo en mi corazón con mi hermano y no quiero, veo que él está haciendo mejor las cosas que yo. Entonces en mi corazón pasa esto. No, este me está ganando ahí en el ministerio, me está ganando en el trabajo, me está ganando ahí en la limpieza de la iglesia. Él se va a llevar la gloria y no yo. Entonces la murmuración va a ser la herramienta que nosotros vamos a usar para que esa persona se reduzca y que nosotros nos exaltemos. Eso pasa, no lo decimos así obviamente, pero eso pasa en nuestros corazones. Vamos a querer que la persona sea cada vez denigrada allá. ¿Por qué? Porque yo quiero ser exaltado, porque yo me quiero llevar la gloria. Y puede ser por muchas de estas cosas que he dicho. Orgullo, competencia. Pero el fin va a querer ser que yo sea exaltado y mi hermano quede más abajo que yo. Otra. Cuando creemos saber las intenciones de su corazón. Cuando creemos saber las intenciones de su corazón. Nadie puede saber las intenciones del corazón de otra persona. Nadie. Solo Dios puede escudriñar la motivación y la intención de las personas. Pero ahí estamos nosotros examinando e interpretando intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano por ahí no viene a la limpieza y yo, está luchando con la pereza. Está luchando con la pereza y voy, mira, te comento que ahí, no voy a decir nombres, te comento ahí que está luchando con la pereza y sí, yo creo que no va a venir por eso y no quiere venir. ¿Sabe qué? Es pecador. Estás interpretando intenciones que por ahí no sabe, le mordió un perro en la calle y se tuvo que volver. Le ves, cruzás con el auto en el colectivo y está tu hermano ahí enfrente del casino ahí. Está acá. Y no. Y acá el mensaje, pastor, oremos por fulano. Le vi en el casino ahí. Después te cruzás con el hermano. ¿Por qué estabas en el casino? Y pues si no ves que estaba la parada del colectivo ahí. Entonces interpretamos intenciones y motivaciones del corazón de nuestros hermanos. Y empezamos a murmurar. Pero nosotros no lo podemos hacer. No somos Dios. Otra. Cuando no vemos la viga de nuestro ojo primero. Cuando no vemos la viga de nuestro ojo primero. Y esto está basado en lo que el Señor dijo, de que miremos la viga, el tronco ahí, que está en nuestro ojo, y después miremos, ayudemos a nuestro hermano. Esto es cuando una persona está examinando constantemente el pecado de otro. Está constantemente estudiando el pecado de otro, pero no con la intención de ayudarlo a vencer ese pecado y de acompañarlo, sino quiere estudiar el pecado. Él lucha con esto, lucha con aquello, este es así. Pero estás ahí como un detective, mira, aquel, aquello, mira esto. Estás examinando constantemente el pecado de otros, pero con la motivación de solo apuntar con el dedo y decir, mira, estos son los pecados que tiene. ¿Qué dice el Señor? Examínate cómo estamos por casa. Mirá primero a tu corazón. Pedí al Señor que te examine cómo estás vos. Dice, no, Él lucha, Él está entregado al orgullo. Pero luego en tu corazón, cuando te dicen, vos también estás luchando. No, yo no lucho con orgullo. Él lucha, o ni lucha con la pereza, pero llegas a tu casa y hay un montón de cosas que hacer y te pones a hacer otras cosas que no deberías estar haciendo. Y cuando te lo dicen, no, imposible, yo no lucho con eso.
pero estamos murmurando de nuestros hermanos, viendo el pecado ajeno, sin querer ayudarlo, y no estamos viendo nuestro propio pecado para luchar contra él. Entonces el Señor te dice, sácate primero eso que tenés en el ojo, luego ayuda a tu hermano, con esa intención de ayudarlo. Pero esto hace que nosotros murmuremos. Murmuramos cuando damos más información de lo que se debería. A veces hay situaciones en las que no sabemos cómo actuar y vamos al pastor. Por ahí entendemos el principio ahora y vamos al pastor porque no entendemos cómo hacer, cómo podemos trabajar en esta situación. Pero vamos y decimos, mirá, yo le vi, hizo esto, aquello, lo otro, y le contás con lujo y detalle, le contás todo. Esto hace un daño a la persona que escucha. Porque luego cuando la persona va a ver a su hermano, la perspectiva que va a tener de su hermano va a ser otra. Va a crear un prejuicio en su corazón y lo va a ver de forma diferente. Ah, ahí está el hermano que hizo esto, aquello, lo otro, y la lista. Estás haciendo un daño a vos mismo y un daño a tu hermano y un daño a la iglesia. Y estás dando todos los detalles. Entonces son estas formas de las que nosotros, algunas de las formas en las que nosotros sutilmente murmuramos y a veces lo que pasa en nuestro corazón. Le digo, es porque yo entiendo cómo funciona mi corazón. Y muchas veces funciona así el corazón caído, porque queremos nuestra propia gloria, nuestra propia exaltación, y no queremos que otro sea exaltado. Pero no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Y cuando nos enfocamos en la gloria de Dios, todo lo demás se olvida. Nosotros pasamos a quinto, allá en el último plano, porque se trata de mi hermano, se trata de Dios, no de mí. Se trata de Dios. En primer lugar vimos el mandato de no murmurar. El segundo lugar, cuando murmuramos, hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia. Cuando murmuramos, hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia. Seguimos en versículo 11. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Acá Santiago arranca nuevamente con el concepto del que murmura, y es algo que ya lo tenemos en claro, pero agrega algo más. El que murmura del hermano, el que habla en contra de su hermano, como todo lo que hemos visto, dice, y juzga. Hay acá algo que agrega. No solamente está hablando mal de su hermano, no solamente que está murmurando el hermano y quiere rebajar a su hermano, sino que también juzga a su hermano. Esta palabra juzga nos da la idea de dar una sentencia, de un juez que da un veredicto sobre algo. Y nos da la intención en el texto original, que es cuando un juez da un veredicto sin tener ni una clase de evidencia. Exacto, gracias. Cuando no tiene ni una clase de evidencia. Da un veredicto y no tiene evidencia. Ponete en este lugar. Estás en un juicio y el juez dice, vos vas a tener 15 años de cárcel. Vas a tener 15 años de cárcel porque yo creo que vos hiciste esto, aquello y lo otro. Y vos decís, pero las evidencias, no importa, no hay evidencia, pero vos sos esto y vas a tener esto. Cuando das ese veredicto, cuando estás hablando mal de tu hermano, incluso juzgás y das un veredicto sobre tu hermano sin tener evidencias claras de qué es lo que está pasando o qué es lo que hizo.
Solo estás como juez ahí dando la sentencia. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Murmura de la ley y juzga la ley. Cuando una persona habla mal, y no tan solo habla mal, sino que da su veredicto a esa persona, dice que está murmurando, está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Recuerden que Santiago está escribiendo a una audiencia judía esparcida por todos lados, ¿sí? Mostrándole la fe genuina. Y a un judío en ese momento, cuando se le mencionaba la palabra ley, se le venía a la mente el Pentateuco, la Biblia. Se le venía a la mente la Biblia, ¿sí? Entonces Santiago está diciendo esto. El que murmura a su hermano y juzga a su hermano, vos estás hablando en contra de la palabra de Dios. Y estás juzgando la palabra de Dios. Cuando el judío también pensaba en la ley, pensaba en una cosa. ¿En qué se resume toda la ley? ¿En qué se resume toda la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? La segunda es semejante a esta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es esa la ley. Si amás a Dios, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Al murmurar de tu hermano, ¿estás amando a tu hermano? Cuando estás juzgando a tu hermano, dando un veredicto a tu hermano, ¿estás amando a tu hermano? Cuando estás queriendo poner allá a tu hermano para exaltarte a vos mismo, ¿estás amando a tu hermano? Estás hablando mal de la palabra de Dios y estás queriendo irte por encima de la palabra de Dios. Y estás queriendo ser un propio juez, queriendo poner tus propias leyes por sobre tu hermano y por sobre la palabra de Dios. Es tremendo esto. Santiago es muy duro con esto. Está diciendo, vos estás queriendo sobrepasar la palabra de Dios, aquella palabra que santifica, aquella palabra que salva, aquella palabra que creó el universo entero. Aquella palabra que vos decís compartir, aquella palabra que vos decís guardar, aquella palabra que vos decís ser hacedor. Estás murmurando de ella si murmurás de tu hermano. En otras palabras, estamos diciendo, la ley de Dios no es suficiente. Yo voy a poner mi propia ley en base a mis propios criterios. Por lo tanto, murmura y juzga, dando su veredicto sin tener ni una clase de evidencia. Estamos sobrepasando la ley de Dios. Y fíjense qué dice Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién es el que tiene que juzgar acá? Dios. Dios es el único que puede juzgar. Veíamos en Apocalipsis, el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, era el que podía examinar y decir qué estaba pasando en la iglesia. Y decía, esto está pasando. Yo veo tu corazón, esto es lo que pasa. Solo Dios puede juzgar nuestro corazón. Solo Dios puede encaminarnos a nosotros. Y Dios es perfecto, no tiene dobles intenciones. Sus intenciones son buenas, no como las nuestras a veces. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Cristo es el que va a hacer eso. Cristo es el que va a exponer tu corazón. No podés exponer el corazón de tu hermano bajo tus propios criterios.
No podemos juzgar. Entonces, ¿cómo estamos viendo la palabra de Dios nosotros? ¿Estamos hablando mal de la palabra de Dios? Recuerden, si nosotros murmuramos de alguien, hablamos mal de alguien, incluso de ponerlo así, decir, no, te voy a pedir que estés orando ahí por fulano, él hizo esto, aquello, lo otro. En ese momento estás juzgando la ley de Dios. En ese momento estamos hablando mal de la palabra de Dios. Estamos queriendo ponernos por encima de la palabra de Dios. Y no estamos cumpliendo la ley de Dios. No estamos siendo hacedores de la palabra de Dios, sino estamos siendo jueces de la palabra de Dios. En primer lugar, vimos el mandato de no murmurar. En segundo lugar, cuando murmuramos, hablamos mal de la palabra de Dios y expone nuestra arrogancia. Y en tercer lugar, vamos a ver, cuando murmuramos, queremos ser como Dios. Cuando murmuramos, queremos ser como Dios. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Me encanta esta palabra, uno solo. En el texto original no aparece la palabra solo, sino que solo aparece la palabra uno. Pero como está ahí formada la palabra, nos da la intención de que sí, uno solo, solo una persona. No hay lugar para otros. No hay una vacante abierta para que vos puedas meterte ahí. No, uno solo y nadie más. Eso es lo que nos está queriendo decir esta palabra. Uno solo. ¿Y qué uno solo? Es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. Solo Él es el dador de la ley. Solo Él, con su palabra, es el que transforma. Él es el que nos dio este libro. Él es el que nos dio todos los imperativos de la Biblia. Uno solo y nadie más. Uno solo es el dador de la ley. Acá en la Reina Valera no aparece esta palabra juez, pero en el texto original aparece esta palabra juez. Y nos da la idea de que uno solo es el dador de la ley y uno solo es el juez. O sea que nosotros no podemos juzgar. Y como les digo, no hay vacante en que nosotros nos podamos meter en eso. Solo Dios es el dador de la palabra de Dios, de su palabra, y solo Dios es el único que puede juzgar. Solo Él puede juzgar. ¿Por qué? Dice, el que puede salvar y perder. También Él es el único, el que puede hacer perder a sus enemigos, destruir a sus enemigos, y es el único que puede salvar nuestras almas del infierno. Nosotros no somos nada para mandar al infierno a las personas o condenar en su pecado a las personas. Nosotros no somos nadie. Uno solo es el que puede hacer eso. Y uno solo es el que da la gracia. Uno solo es que por gracia nos salvó del poder del pecado y de la condenación del pecado, enviando a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros, pagando el precio que nosotros teníamos que pagar. Solo Él puede salvar nuestras almas y puede transformar nuestra vida entera. Y lo sabemos. Todos acá tenemos palabra de eso. Uno solo puede salvar y uno solo puede condenar. ¿Podemos condenar nosotros, iglesia? ¿Podemos salvar nosotros, iglesia? No, uno solo. Uno solo. Y ahora esta me encanta. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otro, para condenar a otro, para hablar mal en contra de otro, para murmurar de mi hermano? Para decir, mirá,
Mirá a aquel que está haciendo esto, vamos a orar por él, porque hizo esto, aquello, lo otro, y aquello, lo otro, y esto. O te cuento que el vecino hizo esto o aquello. Sea en la iglesia, sea ahí fuera, nosotros no somos nadie. Solo Dios puede juzgar, salvar al perdido o condenar a los enemigos. Solo Él puede hacerlo. Nosotros no somos absolutamente nadie, iglesia. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si bien podemos entender todos estos conceptos, podemos entender todos estos principios, lo tenemos claro, podemos cerrar la Biblia y ya está, podemos irnos. No. El Señor nos da herramientas para que nosotros podamos luchar con esto, porque es un pecado. Es un pecado que puede destruir una iglesia entera, que puede dañar, nadie puede destruir la iglesia del Señor, pero se puede dañar una congregación hermosa, una familia, por esa murmuración, por ese pecado. Si no luchamos contra eso, se puede dividir y no vamos a estar glorificando al nombre de Dios. Se puede dividir por querer glorificar nuestro propio nombre, por querer exaltarnos nosotros mismos. Así se dividen las iglesias. Así que, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué? Bueno, si no puedo juzgar, si no puedo hacer nada, entonces dejo que se revuelque en el pecado, veo que está pecando, ya está, que lo juzgue Dios. No. El cuerpo de Cristo está para la edificación mutua. El cuerpo de Cristo está para luchar juntos contra el pecado. El cuerpo de Cristo está para luchar juntos y llevar el evangelio a las naciones. Plural, plural, plural. La iglesia no puede ser personas individuales. En la iglesia, en nuestros corazones, aún hay pecado. Y vamos a pecar hasta que nos vayamos, hasta que el Señor nos lleve. Entonces, ¿qué pasa si yo veo a mi hermano pecar? Voy a correr al pastor y decir, mira, esto, que no. Voy a correr a mi discipulador. Mirá, vi ahí a fulano saliendo del casino. ¿Lo viste salir del casino? No lo vi que salió de la puerta, pero viste que lo escuché mentir. ¿Y cómo sabés que estaba mintiendo? Y no sé, la tonalidad de la voz, cosas así. No. ¿Qué tenemos que hacer cuando realmente vemos a un hermano que está cayendo o cayó tristemente en pecado? Bueno, hay dos pasajes que hablan claramente cómo la iglesia debe moverse cuando pasa esto, ¿sí? Y una se encuentra en Mateo 18, 15 al 18. Hay estos pasajes que muestran cuando nosotros vemos situaciones y cómo debemos hacer. El Señor nos deja herramientas y una de esas herramientas es su palabra. Tenemos que usarla, ¿sí? Usemos la palabra de Dios en cualquier situación. Dice ahí Mateo, perdón, todos lo buscaron menos yo. Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Vemos acá que este pasaje habla acerca de esto. Cuando nosotros vemos a alguien, dice, por tanto, si tu hermano peca. Y esta palabra peca nos está dando la idea de que es algo certero, ¿sí? No de algo dudoso.
Porque solemos hacer que, no sé si es pecado lo que hizo, o vos por ahí decir, no me gustó la actitud con la que tuvo, entonces voy y lo confronto. La Biblia me dice que lo confronte, entonces no me gustó como te burlaste de, no sé, o te reíste de esta forma, para mí es pecado lo que hiciste. La Biblia nos deja claro que si tu hermano peca, si realmente es un pecado lo que tu hermano hizo, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué es lo que te dice la Escritura cuando ves algo claro? Cuando ves una persona que realmente cae, que vos ves que es real, vos lo ves con tus propios ojos, incluso por ahí él te puede llegar a ver y salga corriendo, no lo sé, pero es una situación clara la que vos ves. ¿Qué te dice? ¿Andá y corre y contale todo? No. Te dice, ve a tu hermano y tú y él solo y hablale. No vas con la intención de ahí abajo a golpearlo, a decirle no, mirá, y hacer de juez como menciona Santiago, sino que tenés que hacer es y decirle, hermano, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Te amo en el Señor y quiero que veas que esto no está bien. Que lo que yo vi, yo en ese momento oré por vos y vengo acá porque te amo, porque quiero ayudarte con esto. Porque necesito estar a tu lado para salir de esto, para que salgamos juntos. Lo vas para ayudar, porque es tu hermano, como lo dice Santiago. Y después dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es hermoso. Si te oye y dice, es verdad, hermano, hice esto, me arrepiento delante del Señor, ayúdame a salir de esto. Busquemos ayuda, yo necesito ayuda. Hagámoslo. Si tengo que confesar, lo voy a hacer, pero yo quiero agradar a Dios. Eso es hermoso cuando pasa eso. Entonces vas y ganaste a tu hermano, dice. Salen juntos, batallan juntos y están constantemente juntos luchando contra eso. Entonces ves esta diferencia de ir y condenar, a ir y abrazar a tu hermano, decirle, está mal. Delante de Dios esto está mal, pero yo quiero ayudarte porque te amo en el Señor, porque sos mi familia en el Señor. Y le mostrás tu apoyo. Pero si vas y le condenás, el Señor te dice, bueno, sos juez. Vos no podés darle un veredicto. Amén si esto pasa. Pero el Señor va a poner algo gradual. Ahora dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si quieres seguir así, si vos vas y le decís y te dice, no, mirá, ya sé que vos me viste haciendo esto o aquello y lo otro, pero para mí no está nada mal. Pero igual si no, pero si estudiamos acerca de esto, ya sé, pero esa es opinión tuya. Yo lo interpreto de otra manera, yo creo que estoy bien haciendo lo que estoy haciendo. Y te dice, no pienso escucharte. Y pasa y vas de vuelta, y vas 2, 3, 4 veces y dice, no, pará, che, no quiero lo que me estás diciendo, no estoy de acuerdo. Yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, ahora voy y le cuento lujo y detalle a todo esto y vamos y le atacamos, le agarramos ahí. No. Lo que tenés que ir a hacer es ir a 2 de tus hermanos y decir, algo está pasando. Algo está pasando con nuestro hermano. ¿Me acompañan, por favor? Acompáñenme. Vamos a orar primero, vamos a ir a hablar con él. Para que conste toda palabra. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a abrir la Escritura, porque esto es lo que nosotros tenemos que hablar. No es nuestro criterio cuando vamos a hablar ahí, sino que debemos abrir la palabra de Dios, porque esta es nuestra autoridad. Vas y abrís la palabra y en amor abren la palabra, le muestran en la Escritura, oran por él
para que conste toda esa palabra y que ellos también vean si este hermano lo ganaron o si aún sigue y no quiere más. Entonces, en amor, en amor, en amor. Luego, sigue el Señor subiendo de intensidad y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Muy bien, si no le quiere escuchar, pasaste una semana visitando con estos dos amigos, lo visita una vez en la semana, vos lo visitan, 2 o 3 nada más lo visitan, no hay caso, siguen con su corazón así. Dice, dilo a la iglesia. La iglesia va a estar enterada de que este hermano está en esta situación. Bueno, entonces la iglesia va y le cae como avalancha y le dice, no, porque no somos jueces nosotros. Ahora la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a orar por este hermano, esta hermana, y lo van a visitar semanalmente, van a ir y le van a decir, hermano, hermana, te amamos, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Contame qué es lo que pasa en tu corazón. La iglesia entera va y lo visita para ayudar a este hermano, para acompañarlo, para orar. La iglesia lo sabe, se reúnen y oran juntos por él. Como iglesia dan motivos de oración. Cada uno sabe, se turnan para ir a visitarlo, a visitarla. ¿Con el objetivo de qué? De ganar a tu hermano, de restaurarlo, no de condenarlo. Pero el Señor sigue subiendo intensidad. Si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Ya si no oye a toda la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Y cuando da la idea de gentil y publicano, nos da la idea de tenerlo como una persona que jamás conoció al Señor. No le dice es un gentil y publicano, dice tenle. Cuando nosotros tenemos a alguien como una persona que no conoce al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Predicar el Evangelio, visitar, compartir con esa persona, abrir la palabra del Señor, mostrarle en la Escritura, amar a las personas. El Señor nos manda a amar a los perdidos, no nos manda a condenar a los perdidos. Entonces en esta situación nos dice, tenle como gentil y publicano. Seguí visitándolo y seguí predicándole su palabra y predicarle el Evangelio, porque eso es lo que tenemos que hacer con los gentiles y publicanos, como en toda la iglesia primitiva lo hacía y el Señor nos ha mandado. No dice condénenlo, porque solo uno es juez, solo uno es juez. Gálatas 6, 1 al 3, y vamos terminando. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Le dice que si ve a una persona que está mal, dice, ustedes que son espirituales, vayan y restáurenle. Ámenlo, muéstrenle la palabra de Dios, acompáñenlo. Siempre hablábamos del Paracletos, practiquemos eso. No condenemos. Dice, con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. En otras partes de las Escrituras nos muestra cómo nosotros tenemos que confrontar a nuestros hermanos. Y siempre es analizando el corazón, analizando, la situación. No podemos condenar. Y dice, considerándote a ti mismo. No puedes ir, voy a ir a ayudar a mi hermano porque es pecador y yo soy espiritual, entonces
me necesita a mí y lo voy a ayudar. El Señor te dice, no, considerate a vos mismo, no sea que vos también seas tentado. Dice, si vos te crees ser algo, entonces estás mal, porque no sos nada. No somos nada. Se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de ir a restaurar en amor. La misma compasión que tuvo Cristo con nosotros y tiene Cristo todos los días, la misma misericordia y la gracia que tiene todos los días con nosotros, que nosotros siendo constantemente pecadores, aún pecamos y el Señor todos los días es misericordioso con nosotros. ¿Por qué no tenés misericordia con tu hermano? Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Plural, querida iglesia. Es la forma en la que nosotros tenemos que manejarnos en la iglesia de Cristo. Él es el pastor, Él es el rey, Él es el dueño, Él es el esposo de la iglesia. Nosotros no somos nada. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos su iglesia y tenemos que ayudarnos unos a otros, no condenarnos unos a otros, ni hablar mal los unos a los otros, porque no estamos queriendo o queremos ser como Dios si hacemos eso. No solo queremos ser como Dios, sino que estamos pasando por encima de Dios, estamos queriendo hacer nuestras propias leyes y pensamos que la palabra de Dios no es suficiente, sino que mi propio criterio vale más. Así que, iglesia, les animo, y ahí algunas preguntas de reflexión y terminamos. ¿Qué otro pecado expone el pecado de la murmuración? ¿Qué otro pecado expone esto? Puede ser el orgullo, puede ser el querer estar más arriba que otros. ¿Qué forma de murmuración solemos caer? El ir y decir, vamos a orar por tal persona, pero te cuento que hizo esto, aquello, lo otro. Y le contás todo el lujo de detalles. ¿Cómo actúas frente a un hermano que está pecando? ¿Seguís lo que el Señor te ha dicho cómo debes actuar? ¿O vas y comunicás a todos de lo que hizo? ¿Y cómo podemos cambiar esto, querida iglesia? Una forma práctica de cambiar esto, si alguien viene y te dice, te tengo que contar algo, y vos decís, ¿es de algún hermano? Y si te dice sí, pregúntale, ¿es algo bueno o malo? Y te dice, es malo. Bueno, entonces no me cuentes qué pasó con este hermano. Andá vos y habla con el hermano, porque eso es lo que dice Mateo. Esa es una forma práctica en la que podemos luchar con esto. Y una vez me dijeron, no, pero yo no quiero decirle, yo por respeto quiero escucharlo, por respeto lo voy a escuchar, no quiero cortarle. No, no tenés que decir, bueno, por respeto, tenés que temer a Dios ante todo. No temas si esa persona se ofende cuando vos le cortás y le decís, no, anda ahí y habla con el hermano, porque vas a estar evitando todos esos conflictos que dividieron iglesias durante toda la historia de la iglesia. Y así vamos a ir creciendo juntos, queridos hermanos, santificándonos y glorificando al Señor en todo tiempo. Oramos.